Tras la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva en lo que es su tercer mandato como presidente de Brasil, se sucedieron hechos gravísimos en la capital política de este país vecino, que es Brasilia. Allí manifestantes alineados o con cierta afinidad con Bolsonaro, los bolsonaristas le dicen, asaltaron 3 sedes de poder: el Congreso, el Palacio Presidencial y también los tribunales federales. Luego el gobierno nacional retomó el control de las calles. Pero bueno, para hablar de estos temas, las implicancias que pueden tener en nuestro país, tenemos el agrado de recibir una vez más a Claudio Fantini, politólogo, periodista, profesor universitario, escritor, mentor de la Universidad Siglo XXI. Bueno, larguísimo el currículum, Claudio. ¿Qué tal, bienvenido? Sebastián? Un gusto. Bueno, el gusto es nuestro. Claudio, para empezar, algunos analistas hablan de estos hechos como un golpe de Estado al tercer mandato de Lula, otros dicen es una crisis democrática, otros dicen podría derivar en una crisis institucional. En tu opinión, ¿qué ha sido estos hechos graves? Ahí me parece que has planteado dos cuestiones. Si fue golpe de Estado o fue un simple acto vandálico realizado de manera multitudinaria, por un lado, y por otro lado planteaste si esto es un síntoma de debilidad, de colapso, un síntoma de finales de una democracia. En cuanto a lo primero, yo no creo que haya sido un acto vandálico, no creo que se lo pueda calificar dentro del vandalismo, y por ende en estas dos opciones queda como asonada golpista, así lo plantearía yo. Un acto de simple vandalismo no es, porque los actos vandálicos son básicamente espontáneos. ¿Qué iba a decir? Acá parece haber cierta planificación por la masa que se movió y cómo lograron ingresar y sortear la seguridad, ¿no? Absolutamente, esto no podía ocurrir sin un gran nivel de organización y sin financiación. Pensemos que llevaban 2 meses y medio acampando frente al cuartel general en Brasilia, 2 meses y medio, ¿no? ¿Cómo se sustentaban miles de personas? Y pensemos, Sebastián, que en los últimos 2 días llegaron cientos de ómnibus cargados de gente y volcaron miles de personas más. Era obvio que ese fin de semana iba a pasar algo. Yo creo que el gobierno también entendió que era obvio que iba a pasar algo. Por eso retiraron al presidente de Brasilia, lo llevaron a un punto medio remoto en el estado de Sao Paulo, desde donde observaran e iban a ver qué ocurría, iban a ver si las autoridades del Distrito Federal actuaban en consecuencia, si protegían los edificios de los 3 poderes de la República, el Plan Alto, que es el Poder Ejecutivo, el edificio del Congreso y el edificio del Poder Judicial, del llamado Superior Tribunal Federal, y las autoridades no hicieron absolutamente nada, dejaron que eso ocurra, y lo que ocurrió fue el asalto a los máximos símbolos edilicios del poder. ¿Esto fue una sonada golpista? Sí. ¿Por qué? Porque esos campamentos llevaban 2 meses y medio diciendo públicamente, esto no es una afirmación de un analista porque está mirando bajo el agua, no, públicamente llevaban 2 meses y medio pidiéndole a los militares de ese cuartel general que den un golpe de Estado. Esto era público. No lograron que los militares den ese golpe de Estado. Entonces, ¿qué sentido tenía asaltar edificios vacíos? Lo cual hicieron organizadamente y con financiación, lo demuestran los ómnibus que llegaron. Eso te iba a preguntar, Claudio, porque digo, ¿qué sentido tiene? Porque a la luz de los hechos uno podría decir esto, lejos de beneficiarlo, tal vez lo perjudique al expresidente Jair Bolsonaro, y cómo lo puede afectar a Lula, que acaba de asumir, recordemos para nuestra audiencia, tras una elección muy reñida, con 2 puntos de diferencia en un electorado de más de 150 millones de personas. Absolutamente, Sebastián, perjudica a Bolsonaro y perjudica al bolsonarismo. ¿Y a Lula? Lula fue el gran ganador en esta, visiblemente. Pero primero, déjame explicar por qué. No hay dudas de que fue una sonada golpista.
después de 2 meses y medio intentando públicamente, a través de pedidos que eran públicos, que los militares den un golpe de Estado, ante la inacción de los militares, no daban el golpe de Estado, lo que se buscó fue generar un acontecimiento del cual esperaban un efecto contagio que multiplicara movilizaciones gigantescas en todo el territorio, volviendo a Brasil una efervescencia que lo hiciera ingobernable. Y estimaban que en ese escenario los militares sí aceptarían entrar y dar el golpe de Estado. Le erraron todos los cálculos, primero y principal porque no se generó el efecto contagio a las otras ciudades, no hubo una insurrección generalizada. ¿Por qué digo que Lula, por lo menos hasta acá, no sé qué puede pasar mañana, como todo terremoto, este tuvo epicentro en Brasilia, pero puede tener réplicas, todavía faltan las réplicas, pero hasta acá claramente el ganador es Lula, y por goleada. ¿Por qué? Miremos las fotos del lunes, miremos las fotos del día después. La foto del día después era Lula rodeado por todos los miembros del Poder Judicial, rodeado por todos los gobernadores, estaba todo el arco político y rodeado por todos los legisladores. Lula estaba arropado por la democracia brasileña. ¿Y cuál fue la foto del día después, del lunes, con Bolsonaro? En una cama de hospital, posando de convaleciente, para recordarle al mundo que él también fue víctima de un ataque de violencia y de intolerancia. Eso nomás ya muestra quién ganó y quién perdió. Ahora, eso no quiere decir que la historia esté terminada. Hubo un sismo, pueden venir réplicas. Hablando de pueden venir réplicas, te me adelantas justo con la misma palabra la pregunta que tenía que ver, ¿es posible que esas réplicas y esas ondas expansivas lleguen a Argentina? ¿Ves algún impacto? Algunos analistas dicen algún impacto económico, porque si a Lula esto le repercute de alguna manera, hay que decir que Brasil es el principal socio económico de Argentina. ¿Cómo ves la relación entre Lula, Alberto Fernández y todo este contexto que estamos hablando? Yo lo que veo, Sebastián, es hipocresía y veo negligencia en el reflejo en Argentina. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Hipocresía de quienes celulizan y sienten que aparecer en este momento al lado de Lula fortalece, ilumina, nos da un poco, nos irradia un poco de ese triunfo que acaba de tener este hombre que queda como el ganador en una batalla entre la democracia y el autoritarismo. Y bueno, y yo creo que muchos de los que acá tratan de aparecer posando junto a Lula e identificándose plenamente con él, no están realizando otros actos que muestran que no son demócratas profundos. Están por sus propios medios, que son otros medios a esta bestialidad que vimos en Brasil, de este bolsonarismo exacerbado y brutal, fascismo en carne viva, por otros medios, pero buscando lo mismo, golpear el poder judicial, imponer cosas, zafar de la justicia, por un lado. Por otro lado, lo que yo veo una negligencia, esas voces dentro de Juntos por el Cambio, que tienen dificultad para algo tan elemental como condenar un acto tan salvaje, tan fascista, tan golpista, que tengan dificultad para eso, que en el momento de condenar el golpismo fascista y violento, salgan a decir que Alberto Fernández también quiere derrocar el Poder Judicial. Puede que haya algo de eso, pero no es el momento. Es increíble el nivel de negligencia, sino de autoritarismo, de cultura autoritaria, que muestran tantos exponentes dentro de Juntos por el Cambio. No son todos, ni mucho menos, pero hablan fuerte y se hacen escuchar. En los momentos que tenés que decir tal cosa, tenés que decir tal cosa, no otra. Bueno, no lo pueden hay entender. algunos dirigentes de ellos que sí se expresaron y condenaron los ataques, por ejemplo, Por Larreta, supuesto,
pero supuesto. tal vez no con el énfasis que vos marcás, Nunca voy Claudio. a poder entender por qué, por ejemplo, Pichetto o Ritondo se embanderaron con Bolsonaro antes de la elección. Me parece un rasgo de negligencia, además de una posición política preocupante, porque Bolsonaro no es un personaje más. Bolsonaro es visiblemente un liderazgo desequilibrado, un liderazgo exacerbado. Es visiblemente eso. Esto que ocurrió el domingo no es un accidente, es una consecuencia lógica de ese tipo de liderazgos psicóticos. Bueno, habrá que ver a futuro entonces, Claudio, haciendo todas estas analogías, vínculos en materia política internacional, como decías vos, es el antecedente de Donald Trump en Estados Unidos, lo que sucede ahora en los primeros días y semanas del gobierno de Lula, y luego qué puede pasar en las elecciones argentinas, porque ahí me queda la pregunta para un próximo programa, pero es ¿qué propuesta va a preponderar? ¿Vamos a ir a una bipolaridad entre izquierda y derecha o va a haber lugar para una propuesta, como le dicen, antigrieta? Yo espero que, tomando nota de lo que pasó en Estados Unidos el 6 de enero del 2021 y tomando nota de lo que acaba de ocurrir en Brasil, en Argentina sepamos buscar el centro. Sepamos buscar el centro. Bueno, habrá que ver, para las elecciones faltan y como bien decía Claudio, todo puede cambiar en materia de política. Te agradecemos por compartir una vez más tu visión en los Turilos. El agradecido soy yo, Sebastián. Bueno.